Este espacio está creado para enseñar las verdaderas creencias ancestrales que envuelven al mundo, cambiando así la ideología de las personas. Prepárate para ver la historia oscura. Magia elemental. ¿Qué es la magia elemental? La magia elemental es una práctica que se basa en trabajar con los elementos que están presentes en el universo material. Los brujos creen que estos, y sus diferentes combinaciones, son la base de toda creación física. Siempre se ha pensado que dichos elementos son fuerzas del universo no físico creado por la divinidad. Se formaron como agentes a través de los cuales se manifestaría el universo físico. Los elementos y los elementales no son ni dioses ni deidades, simplemente son fuerzas o energías básicas del universo no físico. La teoría china clasifica en 5 los elementos. El agua, a la que hacen coincidir en el espacio con lo bajo, la estación temporal del invierno y el punto geográfico del norte. El fuego, con lo alto, el verano y el sur. La madera, con la primavera y el este. El metal, con el otoño y el oeste. La tierra está en el centro, prestando su asistencia a todos los demás puntos y elementos. A cada elemento lo relacionan a su vez con un animal, una víscera, un color, un sabor, un sonido de la escala pentatónica y un planeta, por lo que extraen la consecuencia de que todo lo que se encuentra sobre la Tierra pueda hallarse en dependencia de un elemento. Esta teoría se remonta al segundo milenio antes de nuestra era. Las creencias para las tradiciones griegas y paganas. Para los griegos y la mayoría de las tradiciones, la naturaleza se compone de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. A través de estos la magia trabaja desde su reflejo en los propios signos del zodiaco, las influencias planetarias o los elementales que dan vida y animan cada uno de ellos. Un quinto elemento, el éter, se liga tan pronto al fuego como al aire. Cada uno de los elementos influye poderosamente sobre 3 signos zodiacales. Los grandes filósofos Pitágoras, Platón y Aristóteles indicaban que los diversos fenómenos de la vida se reducen a las manifestaciones de los elementos, que a través de la fuerza de la naturaleza realiza su obra de creación y destrucción por medio de estos principios vitales. El agua procede del frío y de la humedad, del aire de la humedad y el calor, el fuego del calor y la sequedad, la tierra de la sequedad y el frío. Cada uno representa un estado, sólido, líquido, gaseoso e ígneo, y cada uno se asimila a un conjunto de condiciones dadas de la vida, donde dentro del ciclo evolutivo comienza con el primer elemento, agua, para acabar con el último, tierra, pasando por los estados intermedios, aire y fuego. Así se manifiesta el orden del cuaternario en la naturaleza, y en las distintas etapas de la vida humana: invierno, primavera, verano y otoño, de la medianoche a la aurora, de la aurora al mediodía, del mediodía al ocaso y desde a la medianoche. La infancia, juventud, madurez y vejez. Sobre la base de semejantes valores universales descansan las operaciones de la astrología, la alquimia, y las operaciones mágicas y esotéricas. Prácticas. Cuando un brujo trabaja en armonía con los 4 elementos, cree que estos, o las fuerzas elementales, actúan de manera favorable a instancias de él. La magia elemental se describe como una práctica de magia que se basa en la capacidad de comunicarse y de dirigir más que de controlar las 4 fuerzas elementales básicas. Así como el brujo debe saber escuchar y hablar con los muertos para trabajar con ellos, el brujo que practica magia elemental debe poder comunicarse con las fuerzas elementales, lo que logra estando en armonía con ellas, lo que generalmente significa que el brujo debe tener una actitud particular hacia la creación física divina. Estos 4 elementos son el equivalente no físico, con frecuencia llamado espiritual, de los físicos tierra, agua, fuego y aire, y en muchos altares los representan sus equivalentes físicos.
El cáliz es el símbolo del agua, el pentáculo o el plato, de la tierra, el atame, espada o puñal del aire, y la luz de la vela del altar, del fuego. Los símbolos de los 4 arcanos menores del tarot representan los elementos no físicos. Se dice que los oros simbolizan a la tierra, las copas al agua, las espadas al aire y los bastos al fuego. De ahí que se comparan con los símbolos de los naipes comunes y corrientes, en los que se supone que los corazones representan al agua, los diamantes al fuego, las espadas a la tierra, y los tréboles al aire. Aunque tales asignaciones o correspondencias son interesantes, nada tienen que ver ni con la magia elemental ni con el conocimiento superior de lo oculto. La intención de las 4 iniciaciones de la práctica de la magia ritual y ceremonial es el dominio de la magia elemental. Se considera que estas forman parte de las iniciaciones previas, de la 3ª a la 7ª, que tienen lugar en muchas logias de magia ceremonial. Las personas que han participado en esas iniciaciones elementales juzgan por sí mismas si controlan o no este nivel de desarrollo espiritual, decidiendo si practican con éxito la magia que produce un resultado físico con la ayuda de los 4 elementos. La gente que pasa por las 4 iniciaciones elementales de una logia o grupo de magia ceremonial, y no puede hacer magia con los elementos, es una prueba de que aún no se merece las iniciaciones que el grupo le ofreció. Hay individuos que tienen una afinidad natural con la práctica de la magia elemental, pues el trabajo les queda a la medida de inmediato y lo hacen con mucho éxito. Así como hay gente que tiene la facilidad de trabajar con los muertos, existen personas que tienen el don de trabajar con los elementos. Algunas señales fisiológicas indican que individuos son capaces por naturaleza de hacer magia elemental. En nuestra sociedad actual, dichas marcas no garantizan que esa gente tenga alguna vez la oportunidad de saber o practicar cualquier forma de magia. No se requieren estructuras físicas ni instrumentos ni equipos especiales, como en la magia ritual y ceremonial. Tampoco usa una bodega de hierbas y otros elementos, como la magia natural. Para practicar magia elemental, el mago debe empezar por crear armonía con los 4 elementos. Incluso para una persona con inclinaciones naturales para la magia elemental, este puede ser un asunto muy largo de llevar a cabo. Para ello siempre se requiere dedicación, disciplina, así como tiempo y esfuerzo. Un individuo con una gran afinidad con un elemento en particular, necesitará por lo menos 6 meses para empezar a estar en armonía con este. Tienes que armonizarte con los elementos antes de trabajar con ellos, lo que significa que las fuerzas elementales deben aceptarte. Tu aceptación se da por sentada. Una vez que se da la armonía con el elemento, debes empezar a trabajar en la armonía con los demás. Para esto se requiere perseverancia y disciplina, hasta que logres armonizarte con los 4 elementos. Todo el proceso tarda por lo menos 4 años de arduo y disciplinado trabajo. Tiene la dificultad suficiente para desanimar a la persona cuyo deseo de alcanzar esta meta no es serio. Lograr la armonía con los elementos es la parte más difícil de aprender a practicar magia elemental. Una vez que los magos están en armonía con los elementos, la práctica de la magia elemental es muy simple. A estos se les habla con el respeto, y se les pide que asistan al brujo para que logre su objetivo. A veces se usan símbolos físicos de los elementos para enfocar la plegaria, o para ayudar a que se manifieste más rápido la petición del mago. En la práctica hindú, o puja, se echan polvos de colores sobre los 4 puntos cardinales. Esta es una forma de magia elemental, pues se trata de una ofrenda a los elementos aire y tierra para que cumplan el deseo. Es un ejemplo de la aplicación de la magia elemental en una práctica mágico-religiosa, y se podría citar muchos más. En el caso de la puja, el color de los polvos utilizados corresponde a las deidades que se invocan. Se cree que los polvos que se echan al aire ayudan a que la plegaria llegue a la deidad. En la rigurosa práctica de la magia, cuando se trata de elementos, el brujo puede usar velas para trabajar con los elementales fuego,
y disolver papel de arroz lo ayudará en las plegarias a los elementales agua. Estas pueden hacerse en un arroyo o río para influir en ellos en beneficio propio. En el caso de los elementales aire, se usan polvos o incienso. El lodo, el barro o la arcilla sirven para ganarte la ayuda de los elementales tierra. La tierra de Panteón, tan famosa en el folclore y los hechizos vudú, sirve para elevar plegarias a los elementales tierra. La tierra de Panteón es simplemente tierra que se toma de una tumba reciente. Aunque en realidad los elementales son fuerzas no físicas, los magos y los metafísicos los vuelven antropomorfos, igual que todas las cosas con las que se enfrentan los seres humanos. Si te gustó el video, suscríbete, y haz clic en la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video. Y si quieres que hable de algún tema específico, no olvides escribirlo en los comentarios. Esto fue La Historia Oscura.